Quiero extender una cordial y cariñosa bienvenida al seminario Discipulado en Grupos Pequeños, a la sesión 7 del nivel avanzado. Quiero extender una cordial felicitación porque usted ha avanzado, ya prácticamente estamos llegando entonces hasta el final de nuestro seminario Discipulado en Grupos Pequeños, y eso es un gran logro. Felicitaciones. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el evangelismo público y los grupos pequeños. Pero antes me gustaría recordar nuestros énfasis en la Unión Peruana del Sur. Tenemos las metas CRM. Dentro de las metas CRM tenemos el estudio de la Biblia, los grupos pequeños, que es el motivo de todo este seminario, las parejas misioneras, el plantío de iglesias, los bautismos y los donantes fieles. 6 énfasis sumamente importantes para que cada iglesia pueda saber exactamente hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos misioneros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del evangelismo público y los grupos pequeños. Un tema muy importante porque va a vincular dos grandes actividades de evangelismo, actividades misioneras que realiza nuestra iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 32 dice lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Sin duda, uno de los grandes evangelistas de la historia, desde el punto de vista de los resultados, fue el profeta Jonás. La palabra de Dios nos dice que llegó a la ciudad de Nínive, quizás la ciudad más importante de su tiempo, la más desarrollada en su tiempo, la más culta de su tiempo, muy posiblemente, y cuando él llega empieza su predicación. Y la palabra de Dios dice que hubo una tremenda conversión. Millares de personas escucharon la palabra de Dios y se convirtieron frente al mensaje de Jonás. De tal manera que si nosotros podemos hablar de un gran evangelista público, tendríamos que citar a Jonás. Aunque quién sabe, por otras características del profeta Jonás, no era precisamente un ejemplo de evangelista. Sin embargo, el evangelismo público ha estado desde el inicio de la historia hasta nuestro tiempo. Ya en el tiempo de Noé podemos pensar que Noé era un gran evangelista, había predicado mucho tiempo, aunque los resultados no lo acompañaron. Sin embargo, en el caso de Jonás, él predicó muy poco tiempo, tuvo un gran resultado, y aunque él no estaba satisfecho ni contento con el resultado de sus esfuerzos evangelísticos. El evangelismo público sin duda es apasionante. Vamos a ver aquí otra declaración de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de Jonás, vean ustedes, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. ¡Qué tremendo resultado! Toda una ciudad aceptando la palabra de Dios. Jonás debe haber sido el evangelista más feliz en ese momento. Y sin embargo la palabra de Dios no nos presenta a Jonás como una persona feliz por los resultados que había alcanzado. Sin embargo, en nuestro tiempo creo que todo evangelista se siente feliz cuando ve un auditorio lleno, cuando ve que las personas están escuchando atentamente la palabra de Dios, cuando ve que las personas pasan al frente para aceptar a Jesús. Hay una alegría muy grande en el evangelista cuando esas cosas suceden. Sin duda, el evangelismo público está muy ligado con la historia de nuestra iglesia. Nosotros hemos tenido evangelismo público desde prácticamente el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros pioneros predicaron en carpas. Las carpas fueron un instrumento de evangelización para cientos de personas, y muchas personas han conocido la Iglesia Adventista a través de los esfuerzos de una campaña de evangelismo público. El evangelismo público es un ministerio maravilloso, es un ministerio que tiene que ser reforzado en la iglesia. Entonces nosotros no podemos desconocer que ningún movimiento cristiano fue acompañado por un esfuerzo más notable de predicación laica que el que se relacionó con la proclamación del mensaje del primer ángel en 1844. Fue un movimiento extraordinario de principalmente hermanos laicos, personas humildes que leyeron la palabra de Dios y que descubrieron tremendos mensajes que ellos quisieron comunicar al mundo,
Y lo hicieron a través del evangelismo público, en auditorios, en carpas, en iglesias, predicando la palabra de Dios. El evangelismo público está muy ligado con la historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hay ciertas personas que piensan que existe una discrepancia entre el evangelismo público y el evangelismo en grupos pequeños. Piensan que son incompatibles. Piensan que mientras el evangelismo público está siendo olvidado dentro de la iglesia, una de las razones es porque está apareciendo el evangelismo en grupos pequeños. Y entonces ya escuché alguna vez una declaración de alguien que me dijo: el evangelismo de los grupos pequeños está matando el evangelismo público. Algunas personas están matando el evangelismo público. Y entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer ¿es verdad eso? ¿Existe alguna incompatibilidad entre el evangelismo público y el evangelismo en grupos pequeños? ¿Será que con los grupos pequeños ya no es necesario más hacer evangelismo público? Bueno, en este momento nosotros queremos decir exactamente lo contrario, decir que no hay ninguna incompatibilidad entre el evangelismo público y los grupos pequeños. Vamos a decir más todavía, que el evangelismo público y los grupos pequeños pueden usarse de un modo armonioso para poder ganar más almas para el Señor Jesús. Ambos tienen fortalezas y tienen desventajas que cuando nosotros unimos, las fortalezas de uno ayudan para minimizar las desventajas del otro método. Porque, por ejemplo, en el evangelismo público nosotros llegamos a una gran cantidad de personas. Las personas se sienten animadas por un lindo programa y ven que hay muchos que están estudiando la Biblia. Y sin embargo, se pierde un poco de intimidad. En el grupo pequeño hay intimidad, pero no hay ese programa que atrae, que entusiasma, que emociona, que es un programa de evangelismo público. Si nosotros unimos las ventajas y desventajas, vamos a minimizar las desventajas y vamos a fortalecer las ventajas de cada uno de esos instrumentos, de esas herramientas, de esos métodos de evangelización que son evangelismo público y evangelismo en grupos pequeños. Entonces no tenemos que pensar que existe una discrepancia, por el contrario, podemos pensar que existe más bien una comunión de intereses entre ambos métodos de evangelización. Vean ustedes, ¿cuántos de ustedes habrán escuchado por primera vez la palabra de Dios en una campaña de evangelismo? Yo creo que no son pocos. Yo creo que muchos de ustedes la primera vez que tuvieron contacto con la iglesia adventista del séptimo día fue a través de una campaña de evangelismo público. Y la pregunta es, ¿de qué manera los grupos pequeños pueden ayudar para que una campaña de evangelismo público pueda tener muchos resultados, mejores resultados? Bien, vamos a imaginar, ahí tenemos en este gráfico la campaña de evangelismo público. Los grupos pequeños, sin duda, dentro de una iglesia, tienen algunas maneras muy poderosas de poder apoyar esta campaña. Por ejemplo, imaginen que los grupos pequeños organizados salen para poder hacer invitaciones, salen a traer a sus invitados, salen para poder traer a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, bien organizados, y las llevan a la campaña. Cuando ustedes entran en el auditorio, encuentran un lindo programa, encuentran una predicación tremenda, poderosa, encuentran toda una programación dispuesta para que una persona pueda entender la palabra de Dios. Miren ustedes, ¿quiénes trajeron las personas? Los grupos pequeños, se organizaron. Entonces yo creo que ahí hay una comunión de intereses. Los grupos pequeños pueden apoyar, trayendo a las personas para que en la campaña de evangelismo público se puedan tomar grandes decisiones en favor del Señor Jesucristo. Esta es una manera muy práctica cómo podemos vincular los grupos pequeños con el evangelismo público. De otra parte, también podemos trabajar de otra manera con los grupos pequeños. Vean ustedes, imagínense ustedes que están realizando en su iglesia una semana de cosecha. Es una semana completa donde se va a traer a las personas para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios en la iglesia. Creo que si nosotros tenemos grupos pequeños bien organizados en una iglesia, podemos disponer de los grupos pequeños para que apoyen la campaña de evangelismo. Por ejemplo, un grupo pequeño puede encargarse de organizar los sugieres, otro grupo pequeño encargado de los especiales,
un grupo pequeño de la plataforma, otro grupo pequeño de compartir, ¿no? Traer refresco, traer galletas para el final de la reunión, poder participar con los invitados que estuvieron presentes en la campaña de evangelismo público. También la recepción, un grupo pequeño puede hacer la recepción, otro puede hacer la oración. Vamos a imaginar que el día domingo, esta es la disposición. Ese grupo pequeño hizo los sugieres, el otro los especiales, el otro la plataforma, el compartir, la recepción, la oración. Cada uno hizo su trabajo. Puede ser que para el día lunes se haga una rotación y aquel que hizo el aspecto de los sugieres, ahora le puede tocar la oración. Aquel que hizo los especiales, ahora le puede tocar los sugieres. Y entonces cada día el grupo pequeño puede hacer una parte diferente. Aquel grupo que le tocaba hacer el compartir, entonces ahora le toca hacer la recepción. Vean ustedes cómo cada día puede disponerse de entregar responsabilidades. Al final de la semana, todos los grupos pasaron por todas las comisiones. Y nosotros podemos hasta felicitar a los grupos que hicieron mejor el trabajo de recepción, que se organizaron mejor para la oración. Muchas veces las campañas de evangelismo público no tienen los suficientes colaboradores. Pero cuando nosotros usamos a los grupos pequeños, estamos movilizando prácticamente a la totalidad de la iglesia. Entonces, ¿no sería algo muy interesante poder convocar a los grupos pequeños para que realicen ese trabajo? Claro que sí. Los grupos pequeños son muy valiosos para poder fortalecer una campaña de evangelismo público. Usa los grupos pequeños. Por otro lado, también sucede lo siguiente. Cuando una persona acepta a Jesús dentro de una campaña de evangelismo público, si no hay un soporte para que esa persona pueda ser discipulada, frecuentemente la persona se desanima, porque hay campañas de evangelismo público en donde cuando termina la campaña el evangelista se va el maestro de ceremonias, se van los instructores bíblicos y las personas dicen, ahora que todo el mundo se ha ido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero si tenemos una estructura de grupos pequeños que ha estado participando del programa, que ha estado trayendo los invitados, cuando termina la campaña de evangelismo público, esos mismos grupos pequeños reciben a sus amigos, reciben a las personas, y entonces simplemente viene la continuación en el discipulado. Ven ustedes de una manera práctica como una desventaja del evangelismo público, que es la parte de discipulado, es suplida por los grupos pequeños. Entonces, de esta manera, evangelismo público y grupos pequeños se complementan de un modo muy importante. Yo creo que entonces no hay ningún temor de poder decir que evangelismo en grupos pequeños y evangelismo público se necesitan mutuamente, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí algunos de los beneficios que tenemos usando a los grupos pequeños en una campaña de evangelismo. Primer beneficio que la iglesia puede tener. Primer beneficio es el reavivamiento, ¿no? Porque en una campaña de evangelismo público a veces solamente hay un grupo de gente especializada que dirige la campaña y son los únicos que se benefician espiritualmente al haber participado de la campaña. Se alegran con las conquistas, con los bautismos. Pero ¿qué pasa cuando toda la iglesia, a través de sus grupos pequeños, tuvo parte en la organización? Ya no solamente es los goles, ya no solamente los meten los que están dentro de la cancha, ¿no? Sino que todos están dentro de la cancha porque todos están participando. Y cuando vienen los goles, todos se abrazan, todos festejan, así como un equipo de fútbol. Y entonces, sin duda, eso proporciona un sentido de alegría cristiana, de reavivamiento en el corazón, de mayor compromiso misionero, y eso es muy importante para que la iglesia continúe. Luego también un gran beneficio de los grupos pequeños dentro del evangelismo público es que aprendemos a trabajar en equipo. Nuestros hermanos empiezan a asumir responsabilidades. Como equipo podemos hacer mucho más de lo que haríamos en forma solitaria. Ya no solamente se trata de un grupo especializado de personas que están trabajando. No, toda la iglesia está trabajando. Se transforma en una gran colmena donde cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, donde cada uno tiene un trabajo para realizar. Trabajo en equipo es otro gran beneficio. Otro beneficio del evangelismo público vinculado a los grupos pequeños es el crecimiento de la iglesia, ¿no? Porque el crecimiento de la iglesia debe ser bien entendido. Crecimiento de la iglesia no puede ser solamente el número de personas que se bautizan. Es cierto que podríamos decir que es una ley. Sin bautismos no hay crecimiento, ¿no?
Pero a esta ley, sin bautismos no hay crecimiento, tenemos que agregar otra. Sin conservar o sin consolidar a los nuevos bautizados, no hay crecimiento. Tiene que haber bautismos, pero tiene que haber consolidación. Los bautismos pueden ser hechos a través del esfuerzo de una campaña de evangelismo público, pero los grupos pequeños vienen en la parte de la consolidación. Y cuando las personas se quedan, la iglesia realmente crece. La iglesia crece cuando hay bautismos, pero cuando se consolida la fe de los creyentes a través de un eficaz sistema de discipulado. Y los grupos proveen esto. Por otro lado, tenemos también el discipulado eficaz, a lo que estábamos refiriéndonos, ¿no? El grupo pequeño recibe a las personas porque las conoce, los ha invitado a participar de la campaña de evangelismo público y ahora cuando son bautizados los recibe, los acoge con amor, continúa visitando, continúa orando por ellos, les responde las preguntas, los ayuda en los momentos difíciles, están allí, son personas reales que están al lado de una persona que recién se ha bautizado y empieza el camino del discipulado. Y la persona poco a poco va consolidándose en la fe hasta que ella misma se hace una ganadora de almas, ¿no? Y ese es el gran propósito que debe tener el grupo pequeño, hacer que una persona nazca en el reino de Dios como un misionero, tal como dice Elena de White. Y finalmente otro beneficio que podemos identificar es el siguiente: reducción de los problemas en la iglesia. ¿A qué nos referimos? Bueno, siempre habrá problemas, ¿no? Y yo creo que la única manera que dejen de existir problemas en la vida es morirse. Bueno, pero yo no te recomiendo eso, ¿no? Si quieres dejar de tener problemas, la única manera es morirse, pero podemos reducir los problemas. Cuando la iglesia está trabajando, cuando cada grupo pequeño está movilizado, cuando cada miembro sabe que tiene un lugar, un papel que desempeñar en la obra de Dios, entonces ya no va a estar peleándose con el hermano, peleándose con la familia, peleándose con el anciano, porque está trabajando en la obra del Señor. Una iglesia que trabaja ya no es una iglesia que da trabajo, ¿no? Es una iglesia que está dispuesta más bien a estar en un compromiso misionero para poder traer almas a los pies de Jesús. Entonces se reducen los problemas, ya no hay tantas dificultades, siempre habrá cierto tipo de problemas, pero ya no abundan. ¿Saben ustedes que hay muchas iglesias que no ganan ninguna alma y sin embargo tienen una gran cantidad de problemas, dan un tremendo trabajo al pastor y el pastor está como el bombero, va apagando un incendio aquí de una familia, va que el hermano se peleó con el pastor va a apagar, se convierte en un bombero apagando incendios y al final no se gana ninguna alma. En cambio, cuando la iglesia está ganando almas, los incendios empiezan a desaparecer, porque la iglesia está ocupada en aquello para lo cual el Señor le ha llamado. Son grandes y muchos los beneficios de participar en el evangelismo público usando a los grupos pequeños. No pensemos que hay una incompatibilidad entre los grupos pequeños y el evangelismo público. Más bien, cuando son bien usados y los colocamos en su correcta dimensión, vamos a encontrar que se complementan de un modo maravilloso. Elena de White dice lo siguiente: en toda gran ciudad debe haber cuerpos de obreros organizados y bien disciplinados, no meramente uno o dos, sino veintenas deben ser puestas al trabajo. Muchas personas trabajando. Esa es la idea de Dios. Una iglesia que esté trabajando, ocupada en poder ganar almas para el Señor, porque así ella será la principal beneficiada. Todo el pueblo tiene que estar trabajando. Elena de White, una vez más, dice lo siguiente: las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Para eso es que existe la iglesia. Para eso es que el Señor organizó un pueblo en esta tierra, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos que trabajar en todos los frentes misioneros. Tenemos que usar grupos pequeños, tenemos que usar evangelismo público juntos y de esta manera la obra será mucho mejor realizada. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.